Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanas. Espero que estéis muy bien, inshallah. Vamos a retomar la traducción del tratado del el Imam As-Sa'adi, rahimahullah, de medios para vivir una vida feliz. Nos quedamos en el capítulo o el medio número 5, el cual decía imaginarse peores situaciones. Y inshallah, bi'idhnillahi ta'ala, vamos a continuar por este medio. Entonces, empezamos así. Empezamos a tratar hoy un nuevo medio, un medio para vivir una vida feliz. Un medio muy, muy importante que en árabe se llama Tawtin an-Nafs. Y pues, como bien decía, quiere decir en español aproximadamente imaginarse peores situaciones o estar preparado, o sea, prepararse a sí mismo para recibir la peor situación o para vivir el peor escenario que nos pueda ocurrir de alguna situación que nos acontezca en el futuro. Bueno, entonces, como ya habíamos mencionado anteriormente, quiere decir preparar a nuestro ser, estar preparado, receptivo, preparado para aceptar lo que pueda acontecernos en el futuro, sabiendo que esta vida está llena de pruebas y dificultades y situaciones difíciles. Entonces nos imaginamos la peor situación o nos planteamos cuál podría ser la peor situación y qué pasaría en ese caso. Entonces, si hacemos eso, empezaremos a actuar. Estaremos preparados para poder tomar o poner los medios físicos necesarios. En el Corán podemos encontrar muchos ejemplos de esto. Allah subhanahu wa ta'ala, mediante sus palabras en el Corán, nos dice que va a probarnos con miedo, con hambre, con pérdidas de dinero, de seres queridos, de salud, etcétera, etcétera. En muchos versos Allah subhanahu wa ta'ala nos habla sobre la realidad de esta vida, que la vida es para ponernos a prueba, y esto es Tawtin an-Nafs. Entonces, ahora como ya sé cuál es el propósito de mi vida, y decía la profesora, y por favor, quiero que entendáis esto. Dice, no estamos creados para disfrutar de nuestras vidas, o para casarnos, o para tener un marido o una esposa, para tener dinero o tener hijos. No. Tú, al igual que yo, estamos creadas para esto. No estamos creados para esto, perdón. Este no es el propósito de nuestra creación. Nosotros somos y hemos sido creados para adorar a Allah solo y únicamente, subhanahu wa ta'ala. ¿Y qué pasa si adoras a Allah? Si adoras a Allah, inshallah, irás al Jannah. Así que tenemos un rol y debemos actuar acorde a ese rol. Y tenemos un objetivo, una meta, que es alcanzar el Jannah, complacer a Allah, lograr el placer de poder ver la cara de Allah, el placer de poder ver a Allah subhanahu wa ta'ala y escuchar su voz cuando nos diga que está complacido con nosotros. Debemos ver cualquier situación que nos acontezca y pensar y poner un ejemplo de lo que podría pasar, de cuál sería la peor consecuencia o cuál sería el peor resultado de ese acontecimiento, e intentar aceptarlo y estar preparado para ello. Entonces decía la profesora, voy a poner un ejemplo. Decía ella, Allah la bendiga y
la recompense con mucho bien. Amén. Decía que ella les estaba explicando este mismo tratado a las hermanas en Egipto. Ella tiene un centro en Egipto, Masha'Allah, Allahumma barik, y donde enseña a las hermanas. Dice que una de las hermanas un día le dijo, lo que más me preocupa, lo que realmente me preocupa es pensar que mi hijo suspenda en sus exámenes de la escuela o del colegio, sus estudios. Dice, ella tiene miedo de eso, simplemente se siente nerviosa por eso, siente palpitaciones, siempre cree que su hijo va a suspender y por supuesto le afecta y ella quiere que él se entregue devotamente a estudiar todo el tiempo y esto afecta a la relación entre ellos dos, le afecta a su estado nervioso, a su vida, a su corazón, su hogar, etc. Entonces yo le respondí, vale, ¿cómo crees que lo puedes arreglar? Vamos a asumir o a imaginar la peor situación en este caso, por ejemplo, que conseguirá un diploma con una nota baja, pero lo obtendrá. O quizás peor aún, vamos a imaginar que suspende, que saca un 0. Y dime, ¿qué pasaría? Imagina que él suspende el examen. Por supuesto, debemos animarles a que estudien y a que sean exitosos. No digo que esto no sea lo que hay que hacer, pero quién sabe, quizás estudie y el día del examen esté enfermo, ¿entiendes? Solamente Allah sabe lo que pasará, así que piensa que Allah subhanahu wa ta'ala decrete que vaya a suspender, que saque un 0. ¿Y qué? ¿Qué pasará? Entonces, cuando has aceptado la peor de las situaciones, cuando te la has imaginado, cuando la has aceptado, la peor de todas las situaciones, y entonces digas, ¿qué debo hacer? ¿Rendirme y decir que ya está? Pues va a suspender, pues bueno, pues déjalo y ya está. No, hay que aceptar cualquier cosa que pueda suceder, pero mientras tomo y pongo los medios necesarios para conseguir lo que quiero conseguir. Una madre que asume o sabe que si suspende, una madre que sabe o que asume que su hijo puede suspender, está bien, no pasa nada, acepta lo que sea que Allah haya decretado para ella o para su hijo en este caso. Y esa madre ayuda a su hijo a estudiar. Ella lo motivará e intentará todo lo posible por crear una atmósfera buena, una buena atmósfera en la que sea fácil para que su hijo pueda estudiar. Y uno de los mayores medios para ser exitoso es el estar en calma. Así que si su hijo estudia en una atmósfera calmada, irá, inshallah, al examen calmado. Así tendrá más posibilidades de tener éxito. Bi'idhnillah. Así que ahora pon la peor situación en tu mente y empieza a actuar. Toma acción, comienza a poner medios, pero sin estar nerviosa ni preocupada. No más preocupaciones, basta, ya está bien. Acepta cualquier cosa que pueda suceder y lo harás porque Allah subhanahu wa ta'ala lo ha decretado y será un khair, inshallah. Mientras pongo los medios y estoy en control de mi ser, siendo capaz de mejorar la situación en calma, transmitiendo esta calma a mis hijos. Y subhanallah, vino a mí esta hermana el último día de clase, dice la profesora, dice, subhanallah, volvió a mí esta hermana en el último día de clase y me dijo, mi hijo el día del examen volvió a casa y me dijo, madre, olvidé o no pude responder a una pregunta. Y yo le respondí que estaba bien, que no pasaba nada. Mi hijo se sorprendió de que no estuviera triste o enfadada con él. Y me preguntó si estaba segura de que no pasaba nada. Y le dije, Qadar Allah wa ma sha'a fa'al. No pasa nada.
Esto es el decreto de Allah y Allah hace lo que quiere. Su hijo estaba impresionado de ver que su madre no le había chillado ni se había enfadado con él. Subhanallah, hermanas, mirad, decía ella, mirad cómo las pruebas llegan. Subhanallah, cuando Allah subhanahu wa ta'ala os hace entender sobre una cosa, os pondrá a prueba con ello para ver cómo vais a actuar o a reaccionar. Subhanallah, Allah nos facilite a todas y nos haga actuar acorde al poco conocimiento que vamos aprendiendo. Ahora continuamos, inshallah, con las palabras del Sheikh, del Imam Sa'di, rahimahullah. Y después me gustaría compartir y que compartieseis vosotras, esto decía la profesora, me gustaría compartir y que compartieseis vosotras cuáles son las situaciones por las cuales sentís miedo o cuáles son las situaciones que os preocupan. Situaciones que os preocupe que puedan suceder, y vamos a intentar entre todas buscarles vamos a intentar ver qué sería lo peor que podría pasar, lo que peor que podría suceder, y así vamos a intentar ver qué medios podemos poner y cómo mantener el corazón tranquilo, calmado y seguro. Bi'idhnillah. Entonces continuamos con las palabras del Sheikh, y el Sheikh dice, rahimahullah, de entre las cosas más beneficiosas para eliminar la preocupación y la ansiedad cuando una calamidad le llega a una persona es que luche en aliviar o aligerar las dificultades, imaginando lo peor que le podría haber sucedido o suceder y tratando de sobrellevarlo. Entonces, de entre las cosas más beneficiosas para eliminar la preocupación y la ansiedad cuando una calamidad le llega a una persona es el luchar, el intentar aliviar o aligerar las dificultades. Imaginando eso, pues poniéndonos en la peor situación, de manera que me lo imagino y lo acepto y pienso que no pasa nada, que Allah me dará la habilidad para ser paciente. Por tanto, me lo voy a imaginar y voy a aceptarlo, asegurándome de que me esfuerzo físicamente lo máximo posible para aliviar o aligerar la dificultad. Por ejemplo, si un amigo tuviera un accidente, ¿cuál sería la peor situación? La peor situación puede ser que se muera. Entonces, ¿qué hago? ¿Dejo que se muera sin intentar hacer nada? No. Iré a llamar a la ambulancia, lo llevaré al mejor doctor que pueda. Intentaré hacer todo lo posible. Subhanallah, hago dua, hago ruqya, pongo todos los medios físicos posibles, pero no empiezo a pensar, ¿qué pasa si se muere? ¿Cómo voy a vivir sin esa persona? No. Intenta poner el peor escenario y aceptar que es el decreto de Allah. Quizás esto no es algo sencillo, pero normalmente nos encontramos con el peor de los escenarios. Entonces, uno debería de estar preparado. Como dijimos antes, entonces hay que dejar que la persona se esfuerce físicamente lo máximo posible para aliviar o aligerar la dificultad. Hay que poner todos los medios físicos posibles para poder remediar lo que se pueda, lo que esté a nuestro alcance, lo que esté en nuestro poder, pero aceptando el decreto de Allah y aceptando la peor situación que posiblemente sea con lo que nos encontremos. Y Allah nos proteja a todos.
Entonces, por lo tanto, vemos que tenemos dos cosas que hacer. La primera, aceptar el peor escenario o situación. Y la segunda, poner los medios físicos posibles y confianza en mi mente, confianza en Allah, sin preocuparme de lo que pueda suceder, por el hecho de haberlo aceptado y ocupando mi ser con cosas beneficiosas y tratando de sobrellevarlo. Ocupamos a la mente o al ser intentando aligerar la situación o facilitando la situación todo lo posible, intentando de esa manera sobrellevarlo de la mejor manera. Entonces, estos son dos medios, como sigue el Sheikh diciendo: con su esfuerzo para hacer lo que le beneficiará y su esfuerzo en sobrellevar la dificultad, sus preocupaciones y ansiedades desaparecerán y estará usando su energía en lo que es beneficioso y preveniendo lo que es dañino dentro de lo que se pueda, con la habilidad normal del ser humano. Como bien decíamos, subhanallah, esto es bello, es bonito, ¿no? Es una facilidad, una manera de mantenerse pues más sereno, más tranquilo, más feliz dentro de lo posible. Otra hermana decía que lo peor para ella sería, por ejemplo, que su marido llegara a casa con sus amigos a comer y que ella no supiese que ellos iban a llegar a comer a casa. Entonces pues no está preparada. Y subhanallah, preguntaba la profesora, ¿y por qué le preocupa eso? ¿Dónde está la preocupación? Dice, ¿eso te hace sentir ansiosa? Y me dijo, sí. Dice, eso me preocupa. Entonces yo le dije, vamos a pensar en la peor situación. El peor escenario es que tu marido te hable mal, que te diga que no eres una esposa exitosa, que te diga que eres inútil. ¿Y qué vamos a hacer? Como mucho te gritará, te divorciará. ¿Qué podría pasar? Pon la peor situación y el peor escenario y mientras tanto lo que hago es ir a mirar lo que tengo en casa para ofrecerles a los invitados. Y empiezo a cocinar calladamente e intento pensar con una mente calmada y preparar la comida más sencilla y la que menos tiempo tarde en prepararse. Y ya está. Aquí está. La comida está hecha. Y si al esposo no le convence esa comida, no la acepta, pues Allah sabe que estas son tus capacidades. ¿Y por qué preocuparse por su reacción? No hay necesidad de preocuparse. Dice el Sheikh, rahimahullah, y si algo horrible, por ejemplo, una enfermedad, la pobreza o la privación de algún deseo le afligen, debería enfrentarlo con aceptación, tratando todo lo posible por sobrellevarlo. De hecho, debería prepararse o estar preparado para algo todavía aún peor. Y esto es porque prepararse a uno mismo mentalmente para lidiar con cosas desagradables las aligera y suaviza la intensidad del dolor de sus penas. Entonces, no solamente me resigno a esta situación, sino que estaré aceptando que pueda suceder lo peor. Tengo que aceptar el peor de los escenarios. He aquí un beneficio que sacaremos de esto. Acordaros de cuando hablábamos de la batalla de Uhud, cuando de repente sobrevino el rumor de que el profeta sallallahu alaihi wasallam había muerto, y esto hizo que los combatientes entraran en estado de shock y tristeza intolerable. Nada es comparable, cualquier pérdida o muerte, daño o dolor era comparable con el alivio de saber que en realidad el profeta sallallahu alaihi wasallam seguía en vida. Este fue uno de los medios por los cuales Allah acabó con el dolor de esta derrota. Esto es así porque el prepararse a uno mismo mentalmente, recordad que en árabe se dice tawtin an-nafs, para lidiar con cosas desagradables. Esto es así porque el prepararse a uno mismo mentalmente para lidiar con cosas desagradables
Eso las hace más ligeras. Y si eres una persona que entiende eso, esta fuerza se reflejará y alcanzará a la persona que está enfrente de ti, porque sabrá que no es capaz de asustarte, ni preocuparte, ni hacerte sentir tensa. Wallahi, subhanallah, ¿qué te va a hacer? Todo se encuentra en manos de Allah. Déjame sufrir por la causa de Allah y alhamdulillah seré recompensada por todo ello. La cosa más bella es que sabré que nada pasará excepto si Allah lo quiere, si Allah así lo ha decretado. Todo sucede acorde a lo que Allah quiere. Entonces, continuamos preparándonos a nosotros mismos mentalmente para lidiar con la calamidad y poniendo de nuestro esfuerzo físico para poder salir de las preocupaciones. Estos dos medios juntos sirven para agrandarlo, apartándolo lejos de ser perturbado por la calamidad. Estos dos medios sirven para agrandar a la persona, para apartar a la persona lejos de ser perturbada por la calamidad. Entonces, no dejes a tu ser abandonado en la calamidad. Decía la profesora, Allah la recompense con mucho bien y la proteja de todo mal. Amén. He visto muchas reacciones. Dice, una vez vi a una hermana que se quedó paralizada cuando su hija de 2 años se perdió en un centro comercial y ni siquiera era capaz de moverse para ir a buscar a su hija. ¿Es esto lo correcto? Imagínate, la de pensamientos que le llegaban. El shock hizo que se quedara parada en el mismo lugar, siendo incapaz de dar ni tan siquiera un paso, ni hablar, ni gritar. Abandonó tanto a su ser que hasta llegar a alcanzar ese estado. Imagina que esto puede ser uno de los peores escenarios, perder a un niño en una calle o en un sitio muy grande o concurrido, en un lugar difícil para encontrarlo. Creo que este podría ser uno de los peores escenarios para toda madre. Pero, ¿dónde está nuestra fe? Nuestra creencia y nuestra confianza en Allah subhanahu wa ta'ala, nuestra creencia en la promesa de Allah, sabiendo lo que hacer y qué debo hacer en esta situación. Pues entonces debo de poner mis medios, sí, pero quizás no será suficiente, porque mientras estás buscando aquí, no puedes buscar allá. Si busco en una distancia de 1 kilómetro, por ejemplo, no puedo buscar a una distancia de 10 kilómetros. Entonces, no soy autosuficiente, necesito a Allah. Y esto es porque siempre debemos de conocer a Allah. Tenemos y debemos de conocer a Allah y saber que definitivamente llegará una ocasión en que nada te podrá ayudar excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces te calmas, haciendo dua, imaginando y aceptando la peor situación y poniendo los medios físicos posibles. También debería hacer un esfuerzo serio para reponer su energía interna necesaria para enfrentar esas adversidades, motivarse a sí misma a reponer su energía. ¿Cómo? Confiando en Allah, haciendo dua, diciendo, bueno, ¿qué pasará? Si sigue siendo parte del dunya, alhamdulillah, no afecta a mi religión. Tiene que depender de Allah en toda circunstancia. La persona, el ser humano, nosotras mismas, debemos de depender en Allah, confiar en Allah, dependernos y dejarnos en Allah en toda circunstancia. Y ser sincera y tener sincera confianza en Él. Muchas veces, si te confías, si pones tu confianza en Él, si tu corazón no busca excepto su ayuda, si solo lo buscas a Él, este es el mayor medio, es el medio más grandioso para que Allah te responda y Allah te dé lo que hayas pedido. Confíate en Allah únicamente y en nadie más, excepto en Allah subhanahu wa ta'ala. Ahora una de las hermanas decía en clase que la otra hermana se hubiera quedado paralizada al perder a su hija era una reacción rápida a lo sucedido, ya que ella no esperaba que esto fuera a ocurrir y por eso pues reaccionó así. Y a lo que la profesora responde diciendo que puede que sí, que sea un estado de shock, una paralización, como una reacción, ¿no?, por algo que ha pasado y que no te esperas. Pero ella dice,
¿Creéis que la fuerza de nuestra fe y la habilidad para imaginar la peor situación, aceptando y estando preparada, sabiendo que esta vida está llena de todo tipo de pruebas, sabiendo que Allah está siempre ahí para nosotros, ¿creéis que esto no ayudaría? ¿Saber todo esto no nos ayudaría a controlar esta situación de shock, esta situación de pánico? Dice, ¿qué pensáis, hermanas, por vuestras experiencias? ¿Creéis que esta misma madre sería capaz de calmarse y poder tomar los medios físicos necesarios, poner los medios físicos necesarios para poder encontrar a su hija? ¿Qué pensáis? Entonces nos dice que esta hermana estuvo paralizada en estado de shock, sin poder tan siquiera moverse, alrededor de al menos unos 10 minutos, hasta que su hija apareció nuevamente, alhamdulillah. Ella estuvo paralizada. Y decían las hermanas, pobrecita, ¿no? Sí. La profesora contesta, sí, pobrecita. Pobre, porque dice, esto es un problema. Y por eso decimos que el conocimiento sobre Allah, nuestro imán, si no entendemos esto, o sea, si no vivimos acorde al conocimiento de Allah y poniendo en práctica nuestro imán, nuestro conocimiento, ¿no? Si no hacemos uso de nuestra fe, dice, no podremos tener una vida feliz. Entonces, por eso, pobrecita esta hermana y cualquier persona, ¿no? que le pase lo mismo. Entonces, sin este conocimiento, pues no podremos vivir una vida feliz. Porque si en cada y única situación reaccionáramos de esta manera, entrando en pánico, paralizándonos, otras personas gritando sin poder, sin poder parar, otras personas echan a correr, no saben ni a dónde, otras personas quizás incluso van a suicidarse. A otros les puede dar un ataque al corazón, a alguien le puede entrar diabetes en un segundo y subhanallah. Por eso mismo decimos que hay medios para vivir una vida feliz. El núcleo para alcanzar una vida feliz, como Allah subhanahu wa ta'ala nos informa, está en el conocimiento y el imán. El ilm, el imán, el amalu salih, y las buenas obras, el conocimiento, el imán, la fe y las buenas acciones, los buenos actos. Y subhanallah, tu imán es la razón por la cual podrás vivir una vida feliz y podrás lidiar con tus dificultades, ya que cada día nos enfrentamos a dificultades y a pruebas y tribulaciones, fitan. Y las personas nos dañan, las personas son muy dañinas. Las personas pueden ser muy, muy dañinas, las personas no somos capaces de mantenernos calmados y tolerar estas situaciones, excepto si se tiene conocimiento sobre Allah subhanahu wa ta'ala y se tiene un buen imán y ihtisab. Ihtisab, pregunté a la profesora, me dijo que quería decir es el ser paciente ante las dificultades, anhelando o sabiendo que seremos recompensados por nuestra fe, por nuestra paciencia en cuanto a esa dificultad. Entonces, si las personas no somos capaces de mantenernos calmadas y tolerar muchas situaciones pues, de dificultades, o a veces personas, como decíamos, que nos dañan, o situaciones que nos vienen de imprevisto. Entonces la persona no será capaz de enfrentar estas situaciones mientras se mantiene calmada, excepto que tenga conocimiento sobre Allah subhanahu wa ta'ala, que tenga un buen imán, un imán fuerte y que
que sea, o sea, y ihtisab, que sea paciente, sabiendo y anhelando, ansiando la recompensa de Allah por nuestra paciencia, por esa prueba o esa dificultad. Dice que, subhanallah, ahora la profesora nos cuenta una anécdota, una historia, algo que pasó a una hermana, supongo que sería en Egipto. La profesora nos dice que una vez una hermana contó que su hijo de 2 años salió de su casa, de su apartamento, un piso. Y dice que lo había dejado la madre con su hermano mayor. Quizás ella estaba pues en la cocina o descuidada en cualquier otra parte de la casa. Dice que su hermano mayor lo descuidó y el nene pues se bajó a la calle, se fue por las escaleras, se fue a la calle. Durante al menos una media hora, un poco más o poco menos, el nene estuvo desaparecido de la casa. Subhanallah, un niño con 2 años se va de la casa, subhanallah. La mamá buscó por toda la casa, por los alrededores, bajó abajo, a ver si lo veía por la calle, por las escaleras, pero no lo encontraban, no lo encontraron. Y decía la profesora, imaginarse, ¿no? Un niño de 2 años andando por la calle, subhanallah. Entonces ella dice que empezó a hacer dua, que la hermana empezó a hacer dua. Dice, subhanallah, hay muchas situaciones en las que solo tenemos que hacer dua, o sea, es que no podemos hacer nada más, no nos queda de otra que hacer dua. Dice, ella decía, le decía a Allah, subhanallah, le hacía dua a Allah y le imploraba diciéndole, sé Allah que lo vas a traer, que me lo vas a traer de vuelta. Y esto es lo que pienso de ti, oh Allah, confío que lo vas a traer de vuelta hacia mí. No decretarás para mí excepto lo que sea mejor. Y mi pensamiento hacia ti es que tú eres capaz de hacerlo volver. Y lo harás volver hacia mí, ya Allah. Y dice que en unos minutos después encontraron un coche o un hombre en un coche con una especie de altavoces gritando si alguien ha perdido a un niño, por favor, venid a cogerlo. Hemos encontrado un niño por esta zona, por favor. Subhanallah. Subhanallah. Allah hizo que lo encontraran y que buscaran a sus padres. Allah hizo que tomaran la responsabilidad de buscar a sus padres. Otras personas quizás lo hubieran llevado a su casa, le hubieran dado de comer, lo hubieran llamado a la policía, etcétera, etcétera. Pero no, subhanallah. Estas personas que lo encontraron empezaron por buscar a los padres. Mientras ella, subhanallah, mientras la madre estaba en su casa haciendo dua, le llevaron a su hijo de vuelta hasta la puerta de su casa. Subhanallah, por eso decimos otra vez, por tu imán encontrarás a Allah de tu lado, abasteciéndote. Subhanallah el-Azim. Por eso vemos que hay situaciones en las que hay que tomar decisiones, hay que actuar, hay que poner los medios necesarios. Hay otras situaciones en las que no nos queda más que hacer dua. Si por ejemplo estoy en un coche, voy conduciendo un coche y veo un coche que viene hacia mí, que va a chocar contra mí, jalás, no puedo reaccionar, no puedo hacer nada. Pero por ejemplo, en otra situación, si me siento ansiosa, por ejemplo, porque una amiga está muy enferma, o porque me quiero casar, o porque tengo un examen, o porque quiero conseguir un trabajo, estoy nerviosa, estoy ansiosa, o porque escuché que corre un rumor en la compañía en la que trabajo que dicen que se va a despedir, se van a deshacer de 10 empleados. Y quizás pues yo sea uno de esos 10 empleados. Y
quizás me quedaré sin trabajo en 1 hora o no tendré ningún ingreso. Entonces estas situaciones me preocupan y debo de pensar cuál sería la peor situación en caso de que me despidan, ¿vale? Me van a tirar, ¿vale? Pues alhamdulillah. Y esta sería la peor situación. Pues bueno, tengo que enseñarle a Allah, mostrarle a Allah, ¿no? Decirle a Allah, Allah, lo aceptaré lo que sea que venga de ti, que venga decretado por ti, y pediré a Allah que me abastezca. Comeré 2 dátiles al día, rebajaré en todos mis gastos. ¿Qué más puedo hacer? Esto a veces pasa. Dice, subhanallah, decía, conozco de una hermana que tenía problemas con su marido y pensó en la peor de las situaciones. Dijo, si no soy capaz de vivir más con él, no tengo una familia a la que volver, no tengo una madre ni un padre que me puedan acoger, no tengo mi propio dinero, pues entonces iré a trabajar a un sitio donde ofrezcan un lugar para poder dormir, por ejemplo, un hospital o un asilo, una casa de ancianos, de personas mayores o necesitadas, donde poder cuidarlos y que me puedan ofrecer un lugar para dormir y darme algo de comer a cambio. Alhamdulillah. Khalas. Excelente. Esa sería la peor situación en la que me pudiera encontrar, ¿no? El peor escenario en el que pueda estar. Y subhanallah, ella lo aceptó, pensó que eso sería lo peor que le podría pasar y estaba contenta. Lo aceptó, estaba tranquila de corazón y subhanallah, dice que se divorció de su marido con el tiempo, que subhanallah no era un buen hombre y Allah le fue suficiente. Allah le abasteció. Dice que vive actualmente en su propia casa, una casa muy bonita, mashallah. Y Allah le dio una salida y unos ingresos y vive felizmente, alhamdulillah. Pero ella fue capaz de imaginar y aceptar el peor escenario, la peor situación de lo que podría haber sido. Estar en la calle, sin casa, sin ingresos. Y antes de nada, tengo mi confianza en Allah y Allah me será suficiente. Seguidamente podré ir a servir a alguien en algún lugar y a cambio me darán un lugar para dormir, pero voy a aceptarlo. Entonces, cuando piensas en esto, en que sería la peor situación, en cuál sería la peor situación en la que te puedas encontrar, entonces serás capaz de afrontarla y saber sobrellevar la dificultad. Y subhanallah, ahora una hermana comenta también, dice que una vez cuando se enteró, o sea, cuando supo que su madre había entrado en coma y ella estaba lejos de su madre y de su familia en ese momento, quizás viven en diferentes lugares. Dice que su reacción fue bastante mala, ¿no? Ella se puso muy triste y solamente quería escuchar pues que alguien que le dijese que todo iba a estar bien, que todo iba a salir bien. Dice la profesora, otra vez vemos en esta situación, si llegamos a saber que nuestra madre está en coma, está muy, muy, muy enferma, ¿cuál sería el peor escenario? Dice, ¿alguien podría decir qué sería lo peor que podría pasar? Pues lo peor sería que muriera. Otras personas dirían que lo peor o el peor resultado sería que ella salga con vida, pero por ejemplo que pueda perder la vista o el habla o el movimiento. Subhanallah, cualquiera que sea la peor situación con la que te puedas encontrar, hay que aceptarla y hay que ponerla como si realmente fuera a ocurrir y empezar a pedir a Allah y a decirle a Allah,
Allah, estaré contento sea lo que sea que decretes sobre mí. Y te pido a Allah que me des la fuerza para ser capaz de llevar a cabo y tolerar la situación y dame la paciencia necesaria para poder seguir adelante. Di esto a tu corazón, haciendo a tu propio corazón, a tu propio ser y a tu propio corazón escucharte. Haz que tu corazón escuche estas palabras. Acepto cualquier cosa que pueda pasar, sabiendo que es un tipo de adoración muy especial que se requiere de mí. Por ejemplo, cuidando de mi madre, por ejemplo, diciendo Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, si mi madre fallece. Esto es para lo que debemos de estar preparados y saber que en una y en cada única situación se requiere, hay un acto de adoración especial requerido de nosotros. Si pones tu energía, tus esfuerzos y tus pensamientos, tu mente, en llevar a cabo esta tarea, el adorar a Allah, wallahi, nada te dañará. Serás fuerte, serás fortalecido por Allah cuando tu único propósito es aprobar el examen, aprobar la prueba de perder a un ser querido. Pero lo que de verdad te preocupa ahora, lo que de verdad me debe de preocupar, es que tengo que mostrar a Allah que estoy contenta y estoy complacida con su decreto. Por supuesto que me siento triste, claro está, pero no voy a protestar, no voy a quejarme, no diré ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿O por qué ha sucedido esto? No. Alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah, las alabanzas a Allah en toda situación. Ahora una hermana compartía alguna experiencia, una experiencia personal en el chat escrito, a lo que la profesora decía, sí, en la peor situación, pues mi marido podría echarme de casa. Eso es lo que la hermana ha dicho. Entonces la profesora dice, sí, esa sería la peor situación, digamos. Dice, pero pensar en la peor situación no es suficiente. Dice que no es solamente que pensemos en la peor situación y ya está. Hay que pensar en la peor situación y hay que aceptarla, hay que tomárselo como a bien, ¿no? Sabiendo que Allah va a estar ahí para nosotros, teniendo confianza en Allah. Dice, pensar en la peor situación no es suficiente, a menos que se tenga esa confianza en Allah y esa dependencia solo en Allah, subhanahu wa ta'ala. Por eso vemos, ahora ella aprovecha para explicarnos, ¿no?, la diferencia de los musulmanes y los no musulmanes. Dice, por eso vemos que los no musulmanes que creen que, ellos piensan que son autosuficientes, ¿no?, que solo dependen de ellos mismos, que, ¿sabes?, ellos no son capaces de decir, voy a pensar en la peor situación y voy a ser paciente y pase lo que pase. No, ellos no son capaces de llevarlo a cabo, ni no son capaces de hacerlo. Y subhanallah, tienen que refugiarse en el alcohol, por ejemplo, emborracharse, incluso suicidarse, o yendo siempre a los extremos, porque subhanallah, ellos solo se tienen a ellos mismos, no tienen a Allah, no tienen a un Señor, a su Señor, subhanallah, para volver a Él, subhanallah. Entonces, por eso decimos que no es solamente poner la peor situación, pensar en la peor situación y ya está. No es suficiente con eso. Esto es solo para los creyentes.
solo para los creyentes, porque el creyente entiende lo que hay más allá de todo esto. El creyente puede llegar a plantearse la peor situación que pueda ocurrir. El creyente sabe que todo es decretado por Allah. El creyente sabe que todo lo que sucede será recompensado por ello. Si es paciente. El creyente cree que Allah le va a dar una salida, siempre. El creyente sabe que Allah le va a dar una solución. El creyente cree que Allah le será suficiente y Allah le protegerá. Y que Allah protegerá a esos que son piadosos para con Allah. Entonces, por eso estamos preparados para aceptar, preparados para imaginar la peor situación y aceptarla. Porque el Corán, junto con todo el conocimiento, nuestro imán, nuestra fe, todo eso nos hace estar preparados. Y por eso decía, subhanallah, ¿alguna de vosotras ha leído o ha escuchado alguna vez de alguno de los sahaba que tuviera algún problema de ansiedad o algún problema mental o psicológico? Nunca. ¿Problemas de insomnio o no poder pensar bien o estar ansioso? No, porque todo esto contradice con un imán fuerte, con una fe fuerte. Y todos estos tipos de problemas, enfermedades mentales, nos han llegado a nosotros porque nos mezclamos con los kufar, con los no musulmanes, y lo hemos adoptado de ellos. Imagina vivir en este mundo sin estar conectado con Allah, sin confiar en Allah, sin tener ni tomar fuerza de Allah, sin depender de Allah, sin saber que todo está decretado por el Creador, que es el omnisapiente, el más sabio, el más misericordioso, sabiendo que nada ocurre por mera casualidad, sabiendo que no hay nada llamado mala suerte, sabiendo que este mundo no es nada, que este mundo no es la verdadera vida, ni el verdadero placer o disfrute, solo es una etapa, como un puente, pero la verdadera vida está por llegar, está por venir, sabiendo que de este mundo partimos, que no hay una unión ni una reunión de verdad, que no hay una unión eterna, no, la verdadera unión no está aquí. La unión verdadera y la compañía de verdad, la verdadera compañía, la verdadera reunión es en el Jannah. Hoy echo de menos a esta persona o pierdo a esta persona. Mañana me echarán de menos a mí. Todos los días falla alguien. Se van aparte. Nosotros creemos en este conocimiento. No subestimamos esta creencia. El Islam es una gran bendición, es una ni'ama, es una generosidad. Conocer y saber sobre Allah es una gran ni'ama, generosidad de Allah, una gran bendición. Alhamdulillah ya Rabb. Allah nos enseña todo. Allah todo está claro para nosotros. Por eso decimos que este conocimiento en el que creemos es uno de los más grandes medios para poder vivir una vida feliz. Subhanallah, mi vida no depende del dinero. Mi vida y mi felicidad no dependen de tener hijos o no tenerlos. Mi felicidad no depende en tener un marido. Mi felicidad depende solamente en complacer a Allah. Y sintiendo este placer de estar conectada con Allah, obedeciendo a Allah, anticipando y esperando hasta el día que nos encontremos con Allah subhanahu wa ta'ala. Por eso digo otra vez, hay que recordar la primera clase. El núcleo de la felicidad no es algo académico o no. El núcleo de la felicidad es algo verdadero, algo que existe. El núcleo de la felicidad está en saber la verdad, en tener el conocimiento y la creencia correcta, en conocer la realidad de esta vida. Subhanallah. Y por aquí lo dejamos hasta la próxima clase, inshallah.
en la que continuaremos con este punto y continuaremos dando más ejemplos sobre este punto, el que era Tawtin an-Nafs, el imaginarse las peores situaciones. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.